Bien, muy bien. Buenas noches a todos, buenas tardes. Em, bueno, esta va a ser nuestra última sesión para el curso sobre biomímesis y desarrollo regenerativo. En esta primera versión, hecho especialmente para los docentes y los trabajadores de la Universidad para la Cooperación Internacional, de una manera en que hicimos una primera aproximación, un primer piloto para la integración de lo que es el desarrollo regenerativo en la universidad, en las clases, en nuestro pensamiento sobre la gestión y su aplicación desde la perspectiva regenerativa. Entonces, digamos que hemos hecho un recorrido muy como un brochazo. eh, y quiero recordar que esta primera experiencia, a lo que queremos llegar es realmente a una autoorganización, una organización colectiva de todos nosotros, que nos permita empezar a entender mejor eh, cómo se hace esta gestión transdisciplinaria, bioinspirada, para hacer un desarrollo regenerativo, pero también como un proceso de nosotros mismos generar una reconexión eh, personal, laboral, organizacional, como un intento profundo que tiene la universidad para que los seres humanos se regeneren en todos sus aspectos. Entonces, digamos que este es como uno de los intentos para regenerar desde casa, ¿no? En casa primero. eh, y espero que realmente haya, haya sido una información y un curso que permita generar más preguntas que respuestas. En realidad, esto es lo que me propuse, que se quiera saber más, que se quiera profundizar más, que se quiera intentar como mucho más eh, colaborar, ¿no? Como desde una perspectiva de estamos co-creando estas nuevas espacios, estas nuevas... eh, eh, es que, es que me siento como sin palabras porque en realidad yo no, yo doy lo que se ha estado haciendo, ¿verdad? Pero lo que se va a venir a hacer es muy difícil nombrarlo porque todavía no lo hemos hecho. Entonces me pierdo al tratar de decir como, bueno, los invito a hacer algo que nadie ha hecho, que nos tenemos que inventar algo, ¿no? Eh, Porque en realidad, pues, es así, ¿sí? Un espacio de gestión transdisciplinaria y bioinspirada como la que nosotros hemos estado intentando tocar, intentando comprender, metiéndole la ficha desde muchas perspectivas eh, o escalas, pues eso no lo ha, no, yo no sé que haya alguien o otros que lo hayan hecho de esta forma. Entonces, realmente pues sí, es una invitación hacia lo desconocido, es una invitación hacia lo que no estamos acostumbrados a ver, a trabajar, a entender y siento que es muy válido nombrarlo y remarcarlo para que eh, no cause disconfort, ¿sí? En un momento durante la tercera sesión que hicimos una pequeña encuesta y no todos contestaron, y hubo como un enredo con el vínculo y tal, pero que en esa encuesta lo que se vio es que, claro, hay curiosidad por saber más, pero al mismo tiempo también está el miedo a la incertidumbre, también está el miedo yo, sí, como si no me dan los pasos, ¿cómo lo voy a aplicar, verdad? Entonces, em, esto es un primer prototipo y creo que es muy importante que todo lo tengamos en cuenta para que podamos
ver nuestro lugar dentro de esta experiencia y nuestro lugar dentro de lo que sigue a esta experiencia, porque por supuesto la universidad quiere seguir el proceso tanto con ustedes como con personas que se salieron a las primeras sesiones o que nunca se inscribieron, pero que están vinculadas a la universidad. Y en ese sentido, como lograr formar un bonito equipo de investigación para hacer, en este caso y más específicamente, pero que se puede abrir, gestión eh, regenerativa. Entonces, bueno, el otro punto, antes ya de empezar en materia total, como hoy lo que quería decirles era volver un poco como a la pregunta que surgió la vez pasada acerca de las ideologías cuando yo estaba nombrando algo que lo dije como agendas escondidas, ¿sí? Em, y quiero decir dos cosas alrededor de eso porque me parece que es un asunto muy importante y que a veces se vuelve incluso como el elefante en el cuarto. Por un lado, está el no estar de acuerdo con el status quo, que eh, se supone que todos tenemos que estar de acuerdo. Yo la primera vez que escuché sobre esto de lo que esta pregunta estaba tratando de insinuar en un principio, que era como una teoría conspiracionista, ¿sí? Yo la primera vez que me enteré de eso fue en el 2020 cuando estalló la pandemia y yo empecé a escuchar y a leer varios artículos sobre lo que estaba pasando. Yo soy bióloga y por supuesto me interesó mucho entender tanto el proceso epidemiológico como de dónde, qué era lo que realmente estaba pasando. Entonces yo leí varios artículos eh, y los discutí con un grupo de biólogos de la universidad donde estudié aquí en Colombia, y en algún momento me dijeron que yo era conspiracionista, o pues que eran esas ideas conspiracionistas. Yo no tenía ni idea que eso existía. Y pues me puse a averiguar qué era. Y, y pues no tenía nada que ver con lo que yo estaba diciendo, pero sí entendía que se puede llegar a entender con con cosas que yo pueda decir. Eso lo que me llevó a realmente entender es que tenemos miedos sociales y viene de un miedo que se llama el miedo a que el sistema nos castigue. Si no estamos de acuerdo con lo que se está diciendo en los medios o las decisiones gubernamentales o las decisiones, eh, sí, digamos como generales, entonces hay una discriminación, ¿sí? Y eso es un proceso colonizador, eh, pues por excelencia, ¿no? Eso es simplemente tener una mínima referencia histórica para entender que eso siempre ha pasado en todos los sistemas colonizadores. Y yo creo que vale la pena mirar ese miedo en cada uno de nosotros, no solamente por como proceso social o un proceso político, lo que sea, sino porque qué mamera vivir con miedo. O sea, digamos eh, los procesos que generan miedo, pues primero se basan en mucha ignorancia y segundo, se basan, o sea, tienen un efecto muy fuerte en la manera de vivir de la gente. Y eso fue algo que yo durante la pandemia estuve cuestionando, ¿sí? Como no solamente leyendo artículos científicos sobre el virus, sino sobre todos los procesos epidemiológicos que realmente estaban pasando y los vínculos con otras cosas. Y sí, yo simplemente ponía cosas sobre la mesa y la gente me tildaba. Y no era como que yo estuviera defendiendo una perspectiva, ¿sí? O una ideología.
¿sí? Sino como simplemente poniendo cosas en la mesa y sin embargo yo estoy vacunada y yo no tengo como, o sea, digamos como, es más como poder tener perspectivas distintas y creo que eso es muy, muy importante, especialmente en el ámbito académico. Entonces, pues la invitación es a vivir sin ese miedo y a mirarlo y a repetirse esa frase como, bueno, no tengo miedo de que el sistema me castigue si no estoy de acuerdo con él. Sí, tenemos derecho a expresar un desacuerdo. Es básico. En este momento en Colombia se acaban de sacar una ley sobre seguridad donde eliminan las protestas o el derecho de protesta, autorizando a la policía al maltrato civil. Entonces sí, es real, ¿no? Hay una represión real, pero no por eso tenemos que tener miedo a eso, ¿no? O sea, es muy distinto. El miedo alimenta ese tipo de acciones. Ustedes en Costa Rica, o pues la mayoría de ustedes que están en Costa Rica, eh, pues no tienen ese problema. Ustedes no tienen ejército o una represión policial como se vive aquí en Colombia, pero en muchas partes del mundo sí. Entonces, pues también es como importante eh, darse cuenta que ese no estar de acuerdo o el status quo o la diversidad de perspectivas que emergen en cualquier situación social, pues debe ser acogida y merece un debate. Eso por un lado. Y por el otro lado, eso yo me enteré en el 2020, o sea, esto para mí es súper reciente y nunca hablo desde ahí. Sin embargo, pues porque yo soy científica y a mí, pues yo, digamos como que a mí me gusta poner también en duda las cosas, ¿no? Eh, Eso por un lado. Y por otro lado, mi experiencia es más de basarme en la naturaleza, ¿sí? Y la naturaleza tiene dos perspectivas. Em, y lo voy a explicar en términos biológicos, en términos corporales de nuestro propio cuerpo. Cuando uno mira procesos celulares en los cuales el organismo ha estado bajo estrés, pueden pasar, bueno, pasa una cosa, y es que las células dejan de crecer, dejan de producir, eh, dejan de regenerar tejidos, dejan de reproducirse, empiezan a estar en un estado dominado más por la adrenalina, dominado más por la acción rápida, ¿verdad? Eh, esos efectos se dan y hay mecanismos corporales que los mantienen, ¿sí? Eso se llama la respuesta al estrés y está básicamente basado por un ciclo hormonal que se llama cortisol adrenalina. Y eso se da cuando o existe en el cuerpo para alterar, para desencadenar procesos de huida o ataque durante cortos periodos de tiempo. Entonces, si uno está atacado por un predador, pues uno puede o huir o puede enfrentarse o puede, digamos, desarrollar cierto tipo de actitudes para salvarse de ese peligro, ¿sí? Eh, Eso yo lo pongo está en uno de los mapas, ahora les muestro dónde está esa información, que ya está accesible a ustedes. Y el otro, la otra posibilidad es abriendo los flujos de información, que era lo que estábamos viendo la clase pasada, como es uno de los principios más importantes. Cuando no hay estrés, todos los flujos de información están abiertos, ¿sí? No es solamente un flujo con un tipo de información, que es lo que produce el estrés, ¿sí? El estrés te está diciendo solamente se puede ir por este camino. Entonces, todo tiene que encajar con ese camino para resolver la situación. Mientras que en una situación de no estrés, las células tienen múltiples posibilidades de actuar. Se reproducen,
se hacen tejidos nuevos, se hacen conexiones nuevas, hay procesos de aprendizaje celular, se hacen caminos neuronales diferentes, en fin, estos son espacios regenerativos. Entonces, cuando uno tiene flujos de información abiertos, se da la regeneración. Cuando no hay flujos de información, cuando está cerrado el flujo, hay una degeneración. Es decir, que uno si está estresado no puede crecer, no puede regenerarse, los tejidos degeneran y terminan desarrollando enfermedades, como todos sabemos, ¿sí? Y cuando hay flujos de información abiertos, los tejidos se regeneran, crecen, intercambian información, aprenden cosas nuevas, etcétera, etcétera. Entonces el proceso, o sea, hay dos caminos en el desarrollo celular, como en los procesos biológicos. Uno es la degeneración, el miedo, camina hacia el estrés, cuando el organismo tiene miedo, está bajo estrés, o el camino de la vida, de la expansión, del crecimiento, del aprendizaje, que produce regeneración, generación de nueva vida, generación de nuevas relaciones, generación de procesos biológicos sanos, ¿sí? Entonces, y son procesos que, pues, producen salud, ¿sí? Entonces, estas son las dos aclaraciones que quiero hacer porque me pareció muy importante no solamente para ustedes, sino como para realmente poner en la mesa tanto situaciones que se están dando y en las cuales también estamos implicados muchos, pero también desde el lugar realmente desde donde estamos hablando, ¿sí? Como que es un lugar de inspirarse de la naturaleza para lograr regenerar, para lograr vivir en plenitud, para lograr vivir saludablemente, para tener buenas relaciones eh, a todo nivel. Entonces, no es solamente una cuestión de ideologías o de religiones o de eh, creación de convencer a nadie, sino realmente como una perspectiva un poco más aterrizada de lo que la naturaleza nos está ofreciendo como espacios de integración eh, para hacer verdadero desarrollo regenerativo. Entonces, dicho esto, quiero no sé si hasta ahí alguien quiera decir algo. ¿Alguien le interesa decir alguna otra cosa o, o continúo? No los veo a todos, tengo como dos pantallas. Entonces, si quieren levantar la mano, Luis me hace un gesto que todo bien. Bueno, muy bien. Pueden también hacer alguna pregunta en el chat o Ramiro, abriste la cámara. Cuéntame. No, pero no te estoy escuchando. Gracias, la abrí porque nadie está presente y para que no te sientas sola ahí. Nada más. Yo no te oigo, Ramiro. ¿Qué será lo Los, que pasa? ¿Seré yo la única que no oye? No. Yo sí Yo lo sí lo No, yo sí lo escucho. escucho. Sí, los Yo escuchamos. también. ¿Alguien oye? Sí, ¿Sí? claro, sí se escucha. Sí, escucho. Melina, ¿me escucha? ¿Usted escuchó a alguien más? ¿Usted escuchó? Hola. Ramiro, yo no te escucho. Todo el mundo se escucha y yo no escucho a nadie. Ay, no puede Ramiro, ser. soy Damaris, ¿me escuchas? Sí, yo te escucho perfectamente. Ok, pero parece que Ay, Melina no gracias, te María escucha. Augusta. Espérate, entonces. Espérame un Yo los, segundo, entonces yo miro los qué escucho pasa a todos conmigo. también. Creo que Melina, Mi audio. creo que es Melina la que está. sí, Melina, nosotros escuchamos a Ramiro y te Un escuchamos a segundo, por vos, favor. pero por alguna razón vos no escuchás a Ramiro. Ni a nosotros. Creo que nadie. Melina, ¿vos me escuchás a mí?
Melina. No nos está escuchando a ninguno. Ok, ok. Hola, ahora sí creo que escucho. ¿Nos escuchas ahora? Ya, sí, tuve que Ah, cambiar de audífonos. Ya, ok. perfecto, gracias. No, Melina, te decía que puse la cámara simplemente para que no te sintieras sola ahí, porque todos Ay, tan estábamos lindo. en oscuro. Así que sigue Muchas adelante. gracias. Gracias, Enrique. Ah, bueno, pero me di Ya, cuenta que no los escuchaba. Sí. tal vez hacer un comentario para aprovechar el espacio que se abrió. A mí me gusta mucho entender el tema, a mí me gusta mucho el tema de la medicina regenerativa. Y de hecho estoy en un tratamiento de un problema que tengo en la rodilla. Y precisamente tratando, es curioso, ¿verdad? Porque todo tiene que ver con todo. Y básicamente lo que trata la medicina regenerativa es tratar de motivar al cuerpo a la autosanación, ¿verdad? Evidentemente hay que conocer un poquito cómo actúa el cuerpo, pero básicamente de lo que se trata es de utilizar el mismo sistema que ya está diseñado, que ya está previamente construido, elaborado para la autorregeneración, pero que por alguna razón está inhibido y por alguna razón no está bloqueado, ¿verdad? Entonces, cómo desbloquear algunos temas que tienen que ver con dejar fluir ese flujo de información, ¿verdad? Entre las diferentes partes del sistema para que vuelvan a reconectar y se vuelvan a regenerar. Bueno, a mí me llama mucho la atención porque precisamente estoy en un tratamiento, ¿verdad? Que tiene que ver con medicina integral o integrativa, que es un poco abandonar o integrar la medicina tradicional, ¿verdad? Que normalmente a uno le recomiendan cirugía y esos temas, con un poco de la medicina holística, ¿verdad? La medicina alternativa para lograr una medicina integrativa, ¿verdad? En el sentido de que la doctora que me atiende es doctora, licenciada en medicina, cirujana, ¿verdad? Pero además totalmente metida en temas que tienen que ver con autorregeneración y que tiene que ver un poco con todo lo que estás expresando, ¿verdad? De cómo dejar, cómo aprender, o más, en algunos momentos hasta se desconoce cómo es que el cuerpo mismo se arregla, ¿verdad? Como que uno genera los elementos impulsores de la regeneración y cuando uno se da cuenta, lo logró, ¿verdad? Lo hizo, el mismo cuerpo lo hizo, ¿verdad? Bueno, quería hacer el comentario un poco para ilustrar lo que estás diciendo, que lo veo yo muy claro en el tema de la medicina, ¿verdad? Sí. Y en un momento, hace unos 15 años, estuvimos en un proceso de rediseño organizacional, donde ¿verdad? Para saltar un poco al tema de la organización, en la que la quinta disciplina, Peter Senge y todos ellos hablaron de lo que era la organización inteligente, la organización como un organismo, la organización como un sistema, ¿verdad? Y que yo creo que algunos de ellos ya comenzaron a hablar de estas teorías que vos estás contando, que me parece que están un poco más elevadas de lo que se podía contar hace 20 años, ¿verdad? Pero que ya pensaban en un organismo muy alejado de una serie de partes inconexas, ¿verdad? Tipo newtoniano, ¿verdad? Cartesiano, a un sistema mucho más orgánico, mucho más que se desarrolla a nivel sistémico con flujos que no son lineales, que son interdependientes y que todo tiene que ver con todo, ¿verdad? Bueno, Sí. un poco para participar y contarte un poco esas dos experiencias de vida, me parece. Gracias, muchas gracias. Gracias, Enrique. Y efectivamente así es, la regeneración, la vida se está regenerando y se está generando constantemente. Si no lo haces porque hay un bloqueo, ¿no? Entonces, tanto en medicina como en las organizaciones, como en economía, como en finanzas, como en gestión, gran parte de nuestro trabajo como regeneradores tiene que ver en la identificación de esos obstáculos que impiden la regeneración los flujos, ¿sí? Uno de los puntos, como veíamos la vez pasada con los principios de vida, son los flujos, facilitar los flujos. Entonces, si nos damos cuenta que es una organización tipo siglo XX en el que
todavía funcionan los memorandos y las filas eternas y el papelito que no le llegó al escritorio de tal funcionario y que la información realmente no fluye, pues no podemos esperar que sea una gestión regenerativa lo que pasa ahí, ¿sí? Y tenemos que darnos cuenta de la necesidad de rediseñarlo, ¿sí? ¿Y desde dónde lo rediseñamos? Pues parémonos en los principios de vida, parémonos en las herramientas que tenemos para tanto, o sea, ya identificando una necesidad o un obstáculo, empezar a decir, bueno, ¿y cómo podríamos organizarlo acá? ¿Se necesita una alimentación activa, una retroalimentación, o se necesita más bien como un impulso de la fuerza vital del sistema, o se necesita entender e identificar los procesos emergentes que todo el tiempo están pasando, pero se pasan porque nadie sabe cómo agarrarlos o cómo integrarlos a los procesos. Entonces, digamos que hacer eso implica vernos y sentirnos como seres vivos. Y eso comienza tanto por, digamos, la soberanía sobre nuestro cuerpo y sobre la capacidad de, como dice María Augusta, de reprogramar nuestras células, como de hacerlo en colectivo, ¿no? Y empezar a traer a la mesa cosas que o pueden ser incómodas o pueden ser como que nunca las hemos hecho o que o disruptivas en muchos casos, ¿sí? Cuando el sistema está demasiado fijo, demasiado rígido todavía. Pero pues principalmente yo creo que empieza por nosotros, ¿sí? O sea, como seres humanos y pues nosotros somos los que hemos creado el sistema, ¿sí? Nosotros somos los que lo manejamos. Entonces, pues podemos también empezar a modificarlo. Y eso me parece que es gran parte del potencial y de lo que realmente queremos hacer. Bueno, pues hoy quiero que tengo varias cosas para que compartamos, para que hagamos. Hoy no hay presentación como tal, porque por un lado quiero que compartamos en pequeños grupos lo que hemos estado trabajando en el proyecto que ustedes escogieron. Entonces lo que vamos a hacer ahora es que nos vamos a ir en grupos de a dos, vamos a compartir con otra persona y allí nuestro moderador me va a ayudar a empezar a hacer los grupos y vamos a hacer lo siguiente, vamos a primero a contarnos cómo fue esa experiencia. Si ustedes quieren mostrar el vórtice que cada uno hizo, van a tener 10 minutos cada uno para hacer eso. Y vamos a mirar, a compartir como los puntos de giro, digámoslo así, en el proceso de hacerlo, ¿sí? No necesariamente contar todo lo que hicieron, pero sí como cuando miré tal mapa me pasó esto, cuando traté de integrar esta otra parte me pasó esto otro, ¿no? Como conversa, sí, como un poco como, y la identificación de esas dificultades, ¿no? Y de esas facilidades también, ¿no? Como de esas fascinaciones que dije, a los cuales llegaron cuando estaban trabajando en este proyecto. Entonces, cada uno va a tener 10 minutos a través del chat colectivo les voy a dar un mensaje para que cambien la persona. Entonces, la idea es que durante esos 10 minutos, una persona, ustedes deciden quién empieza, va a hacer a contar un poco su experiencia y la otra persona le va a dar una retroalimentación, ¿no? Y luego cambian. Entonces, si por alguna razón terminan
con anterioridad, pues pueden volver acá a la sala principal, no hay ningún problema. De todas maneras, yo les estaré avisando para que no se les vaya el tiempo tanto. Y posteriormente vamos a tratar de poner gran parte de no solamente nuestra propia experiencia, sino también como al escuchar a la otra persona que empieza a modificar o cuáles son los puntos importantes que encontraron colectivamente entre los dos y los vamos a anotar en un Padlet que va a aparecer en el chat cuando volvamos de nuevo de los grupos. Entonces vamos a empezar por ahí. Pueden poner también sus mapas en los vínculos del 7 Vortex en el chat y así también yo puedo revisarlos y mirar. Y estaré de pronto visitándolos para escuchar un poco o ver si tienen alguna pregunta, pues también pueden referirse al chat para hacerla o pedir ayuda y yo con mucho gusto les voy a acompañar. Esa va a ser la primera parte del trabajo y veo que la gente se está saliendo porque seguramente no lo hizo. ¿Es cierto? ¿Ustedes hicieron el trabajo o no? ¿O me estoy inventando? A ver, yo, por ejemplo, estoy conectada a mi celular, entonces tengo que salir para conectarme a mi computador y poder mostrar el Sí, mapa. Entonces, por eso vale. me voy a desconectar y ya me conecto en brevesísimo. Ya está prendida la Muchísimas compu. gracias. Ok, pero no hay Sí. problema con eso. Entonces, esperemos un momentico antes de lanzar los grupos porque me imagino que ya se descuadraron. Carolina me dice, yo no, tú no hiciste el trabajo. ¿Eso? No hiciste el vórtice, el mapa. Correcto, Bueno, pero pero aprendo de lo que digan los demás. Entonces acá me quedo. ok, ok. Bueno, creo que es importante que sí, o sea, con lo que tenemos podemos hacer un buen intercambio, porque por un lado, pues es importante como meter la mano en la masa, ¿no? Esto es mucho, como les decía en la primera parte de la primera clase, esto no se aprende de solamente mirar, ¿no? Es como aprender a montar bicicleta o amarrarse los zapatos o ese tipo de aprendizajes que solamente haciendo que uno le va a, a, a coger el tiro, ¿no? Entonces, pues es importante, pero como de todas maneras esta es nuestra primera aproximación y como estos vamos a tener otras posibilidades y otras oportunidades de seguir trabajando y de mirar cómo logramos incluir esta perspectiva transdisciplinaria a los procesos de gestión de la universidad. Entonces, pues no me preocupa, yo les daría más tiempo también para que lo suban a la plataforma y así también poderlos tener, yo poderlos ver como con más detalle y darles una retroalimentación más tranquila, digamos, en el próximo tiempo. Entonces, ay, gracias Jessica por prender la cámara. Em, entonces, bueno, hagamos entonces los grupos si quieres con los que estamos. No, ya volvió, ¿cómo es que se llama? María Eugenia. No ha vuelto. Deja ahí un grupo para integrarla cuando se conecte, por favor. No sé si estamos pares o impares. Bueno, Listo, aquí tengo los grupos. Sí, estamos pares por ahora. listo. Ah, Pues bueno, 10 perfecto. minutos. Pero Entonces, pero entonces déjales 10 minutos, déjales 20 para que sean 10 y 10 y y tengan tiempo de hablar de la experiencia. Esto no es una experiencia fácil, digamos, esto no es una experiencia eh, em, o sea, yo sé que hay muchas cosas muchas dificultades, entonces sí vale la pena que lo compartamos con otros.
Bueno, Melina, lancemos. Sí, dime. un comentario. Yo no he tenido éxito a la hora de subir las tareas porque no encuentro el lugar específico. Entonces yo le mandé a Ah, Wendy en uno de los links de la clase de hoy que ya nos estaba recordando, el link del mapa, ¿verdad? Entonces, bueno, por si acaso va a ver cómo hago para que total obtener de tu parte la retroalimentación. No sé. claro. Yo creo que están como en actividad. Al final de cada una de las sesiones hay como actividad, pero lo puedes poner en algún punto del foro. O sea, yo igual voy a revisar los lugares donde ustedes pueden poner las cosas para tener acceso. Y había uno en el foro y hubo una discusión sobre cuál es el lugar, entonces pusieron el link, pero digamos que si es en las sesiones, pueden ponerla en la última sesión, debe haber un espacio para subir la actividad. Me queda más fácil si lo hacen en la última sesión. Yo después me comunico entonces con Wendy porque no lo he logrado. Está bien, muchas Bueno, gracias. vale, perfecto. En Bueno, la ¿alguna? última, tal vez ahí Sí. solo un aporte. En la última sesión se llama actividad, sesión, herramientas y retroalimentación. Ahí en el vínculo, si le dan clic, tienen para subir eh, un Ah, archivito. Voy a revisar cualquier cosa a la fecha por aquello, pero para que ya quede listo hoy y lo podamos O que, validar. que puedan subir tal vez como hizo Wendy, que me aclaró por medio de correo el link donde se pueda subir directamente, porque a mí me Ok, tira, el curso me tira al diseño del Vortex, de todo el curso, en donde le doy clic, me tira a información del curso, pero no mm, logro buscar, no logro llegar a dónde subir las cosas. No sé, estoy perdida un oh, poco ahí. ok, ok. Gracias. Con gusto. bueno, gracias, Jessica. ¿Alguien más que tiene alguna duda? Jorge está diciendo que él no tiene el mapa. Está bien. De todas maneras, participa en el proceso para mirar ustedes cómo lo han visto, ¿no? Recuerden, les voy a poner de nuevo en este chat, antes de que se vayan a los grupos, el mapa, el último de los mapas que ya tiene los principios de vida, para que si no lo han visto, ninguna de las dos personas que están en el grupo puedan ver este mapa juntos y empezar a entender cómo se hace ese puente transdisciplinario, esa transición, ese ir y venir entre dos disciplinas distintas. Entonces lancemos los grupos, por favor, y vamos a por ello, como dicen los españoles. Buena, qué bueno que volvimos. Ok, me parece muy bien. Estuve en un par de grupos, em, algo que, como de unos comentarios generales, em, eh, digamos, en términos de cuando uno mapea algo, ¿sí? Es difícil entender cuáles son las conexiones para conectar lo que yo ya les había hecho en los mapas con digamos, con la aplicación específica. Eso ya me quedó claro que faltaba ahí conectarlo, pero creo que es algo que lo podemos hacer. Creo que hubo trabajos muy chéveres, análisis muy interesantes. Esto es una cosa que yo voy a dedicarle el tiempo a cada uno de los mapas para ver bien, dar una retroalimentación y si hay alguna cosa que podamos hacer más específica para continuar esto, pues yo sí les pido que ustedes me escriban. Puede ser la plataforma que yo ahí voy a recoger como toda la información. ¿Cuáles son entonces los puntos más importantes para seguir trabajando? ¿Ok? Porque creo que hubo varios aciertos y también de pronto algunas confusiones. Pero entonces quiero que esta retroalimentación que ustedes se dieron y como la perspectiva de haber escuchado al otro, la pongamos en un Padlet antes de pasar a la siguiente parte. No sé si Wendy está por ahí para que nos ponga el chat, el link en el chat. ¿Dónde está? Hola Melina, Wendy me Hola. había pasado Ah, el pues Padlet.
Me había dicho Puedes que era el mismo de ponerlo. la semana 2. ¿O era? Dale. Sí, este sí. Listo, que lo pasé por Eso. el chat. Gracias. Ahí está el chat, entonces, en el chat el link. Entonces entremos simplemente para poner unas notas sobre lo que acaban de compartir ustedes con sus compañeros. ¿Qué escucharon? Que de cuando estaban contando la historia, que no, más allá del contenido, como que se dieron cuenta o que les pareció importante el proceso. Entonces tomémonos unos 5 minutos para hacer eso. ¿Lo hacemos en el mismo Padlet o se abre uno Sí, nuevo para que sea? Porque este pues yo, ya tiene otro, no, es uno nuevo, haz uno nuevo. hay un más Sí, ahí. Eso es- es que Wendy se fue o no está, no sé. Ella me estaba haciendo eso. ¿Ya lo hiciste, Ramiro? Estoy tratando de hacerlo. Yo no manejo muy Ah, bien esto del Padlet. Estoy tratando dice Pati, ¿tú me publicar. puedes ayudar con eso? En eso estoy un momentitito. Ah, No listo, me di gracias. cuenta que tenía el mute. Ah, bueno, vale. Eh, mientras Patricia nos ayuda con eso, quiero decir que yo entiendo perfectamente que en este momento los mapas que ustedes hicieron o que ustedes escucharon que otros hicieron no sean completos, ¿sí? Que no tengan como todo claro, porque acuérdense que no solamente estamos desaprendiendo cosas, sino que estamos aprendiendo cosas nuevas, ¿no? Y pues eso es igual, ¿no? Como que uno la primera vez que monta bicicleta no hace 3 cuadras montado en la bicicleta. Entonces no hay problema, o sea, estamos en el proceso de aprendizaje y la idea es que miremos cómo es. Entonces tomemos estas notas y les muestro, la pantalla para, ¿qué hago? Es que no les quiero interrumpir lo que acaban de compartir ustedes. Pati, ya quedó como la otra página. Voy. Un momentito. Es que no me está dejando que quede público. Vamos a ver. Ah, Vamos a ver. Pueden entrar y probar si les da en este otro enlace que les compartí por el chat, ok. que les deje agregar las entradas. Está vacío, entonces pensaría que sí, solo que no me acuerdo cómo se agregaban. Tiene un más en la esquinita. Sí, el más sí te deja poner cosas por aquello. ¿Cuál era, Melina, cuál era la entrada? ¿Cuál es la pregunta para poder opinar o crear? Sí, la estoy tratando de escribir ahí Ah, también, pero la pregunta es como de lo que ustedes em, compartieron ahorita en los grupos o de lo que escucharon o de lo que dijeron, ¿cuáles son como las cosas más importantes que ustedes piensan que este proceso de aprendizaje tiene o tuvo o necesita tener? Cualquiera de las tres, ¿no? Como, no, necesitamos entender mejor sí. esto, o me equivoqué en tal cosa, o le vi tal potencial, o me ayudó a entender mi clase de esta manera, o cuando llegué a los conexiones muy difícil, o no sé, ¿qué escucharon, no? Como que pueden extraer de eso.
Ok. Bueno, muy bien. Si quieren seguir haciendo eso, me parece muy bien. Escribamos eso. Y mientras tanto les voy a hacer un último comentario sobre esto. Como el ejercicio se trata de pensar regenerativamente, ¿sí? Uno no puede pensar, y pensar regenerativamente tiene dos aspectos importantes. Uno, pensar en sistemas, pensar sistémicamente, y el otro, pensar inspirándose de la naturaleza, bioinspirada, ¿sí? O sea, eso implica una complejidad, ¿sí? Pero ¿qué ocurre? Que pensarlo complejamente, o sea, pensar complejamente, tú no puedes pensarlo desde lo lineal. No hay manera de que linealmente tú llegues a pensar complejamente, ¿sí? No hay manera que desde lo lineal tú llegues a pensar sistémicamente. No hay manera, ¿sí? Porque no es lineal. Entonces, nunca se puede hacer un proceso de 1, 1.1, 1.2, 2, 2.1, 2.3, 2.4, 3, ¿no? Como no se puede, así no funciona. Entonces, digamos, como que yo entiendo y quiero que ustedes sean muy conscientes que cuando hemos trabajado linealmente por muchísimo tiempo y tratando de todo ponerlo muy linealmente, es muy difícil ponerlo sistémicamente de un momento para otro y ya. Pero tiene que ser en un salto así, porque no hay manera. Tú no puedes en un proceso lineal llegar a un pensamiento sistémico. Hay que pensar sistémicamente, pero eso no quiere decir que uno no pueda aprender sistémicamente, ¿sí? Entonces, digamos, la manera de aproximarse a un pensamiento sistémico requiere, em, requiere como aceptar la no linealidad. Es decir, ok, aprendí un pedacito aquí, listo, eso lo aprendí. Ahora aprendí otro pedacito aquí, ahora aprendí otro pedacito acá. Tan, sí, como no esperen que aprender esto sea de la misma forma, porque el pensamiento, y de hecho eso es una manera en que el cerebro funciona, el pensamiento empieza a tener puntos y de pronto el entendimiento aparece, emerge, colapsa el entendimiento, la red neuronal nueva se crea y uno empieza a pensar sistémicamente. Y uno ni siquiera se dio cuenta cuando aparece ese momento, ¿sí? Es como, no, porque uno va entendiendo, va entendiendo, va entendiendo. Entonces es importante como tener eso muy claro para este tipo de procesos. Ahora, la herramienta del 7 Vortex ayuda mucho a que eso pase, porque empieza uno a generar conexiones, a ponerlo, a generar geometrías, a ver relaciones que antes no veía. Entonces, digamos que el uso del 7 Vortex ya es una herramienta para empezar a pensar sistémicamente y aún más ecosistémicamente. Ahora, la parte ecosistémica para un tipo de pensamiento así, pues es un nivel 2, digámoslo, ¿no? Eso ya no vamos a enfatizar mucho en esta parte del proceso en eso, pero sí es lo que se vendría. ¿Sí? Como un paso más allá, ya se empezará a pensar en las cualidades de las relaciones, en entender los equilibrios sistémicos entre todo el sistema, pues cómo se dan los flujos, cómo los podemos interpretar, medir, etc. Entonces, pues muchas gracias por llenar el Padlet y ustedes saben que yo esta retroalimentación obviamente tengo un tiempo de análisis y de proceso. De todas maneras, si quiero que en este momento lancemos el pool que hice para este punto del curso y luego vamos a pasar a otra o un proceso un poco más de reconexión con, con, con lo que hemos hecho y para cerrar un poco y hacer un poco circular, digamos, el proceso. Entonces, les voy a mandar
una muy breve encuesta de estos de aquí por el Zoom en este momento para que lo llenen. Y vamos viendo entonces. ¿Ya les llegó? ¿Ya están viendo? Sí, todos están viendo la pantalla. Sí, ¿No? sí, ya, Peggy, ¿no ya lo estás aparece. viendo? Ah, Peggy parece que tiene un Yo problema. no estoy viendo la encuesta. Le Aparece en la aparece como pantalla una. del Ujú. Zoom como una ventanita. Una ventana emergente, sí. No me sale. No sé si a los demás les sale. A mí sí, Carolina. No sé si las personas que entran tienen acceso al pool o no. No sé si eso queda ahí como por encima de todo. Estamos en este momento haciendo una pequeña encuesta aquí en el, en el Zoom. Si las personas que entraron ahorita eh, no lo ven o algo, por favor, escribirlo aquí en el chat para que sepamos. Ok. Bueno, parece que ya no están entrando más respuestas. Voy a terminarlo en este momento. Cuando uno le dice terminar, eso aparece, aparecen las respuestas, ¿verdad? Pero no me las quiero. Sí, estoy en lo cierto, moderador. Sí, cuando le da el botoncito de finalizar votación, le va a Ah, salir otro que es como, creo que mostrar resultados, dice. ok. Yo no lo vi, pero sí mandé la encuesta. No, eso me sale a mí solamente. Espera un segundo. Ok, voy a terminar entonces. Ah, todavía otras dos personas enviaron. Falta alguien que está haciendo que está haciéndolo y que. Yo ya lo encontré, Melina, es que no, la ventana no se me abrió, es que ya vi que Dale, este dale. es un... Te espero, dale. Listo, gracias. Ok. Muy bien. Ya la Listo. envié. Gracias. Entonces,
Em, ¿Se puede salvar? No. Sí, a la par del botón de compartir los resultados, hay unos 3 puntitos En que los dice 3 como, punticos ahí dice una opción descargar resultados. no la tengo. No sí creo que es a mí que me sale, si no, cuando tenemos la sesión se la comparto. Ah, bueno, entonces si usted puede, porfa, guardar eso para que no me vaya a quedar sin esos resultados. Bueno, muy bien. Ahora, pues quiero que pasemos a esa segunda parte de lo que era este ejercicio, que era básicamente pues la salida a la naturaleza, ¿verdad? Entonces, me gustaría saber si salieron. Entonces, por favor, pongan una pulgar arriba, una reacción o pues cualquier tipo de reacción que ustedes crean que les voy a entender sobre el ejercicio de mi sitio. Leonardo dice que no, no sabes, no sabes si saliste o no, ¿cómo así? Sí, era lo que le estaba comentando ahora, que le hice el ejercicio, el PT, el Conexón, pero No, cuando no, pero ya no digo ese, no digo no era ese ese. ejercicio. Ah, bueno, El entonces, de ¿cuál es el mi ejercicio? sitio. El de mi sitio. Ah, ese sí, claro. Entonces, sí. Ok. Bueno, muy bien. Con razón, no entendí. Muy bien, bueno, entonces creo que en este hay más entusiasmo, veo bastantes sonrisas. Entonces, hagamos otros grupitos distintos, porfa, mándalos aleatorios. Y quiero que cuando entren, eh, yo voy a darles 3 preguntas. Entonces vamos a mandar los vínculos y les voy a poner la pregunta en la comunicación a todos los grupos y ustedes van a tener 1 minuto cada persona para hablar de esa pregunta, como para decir qué pasó en cada uno de ustedes. 1 minuto cada persona. Entonces les voy a después, a los 2 minutos, voy a lanzar la segunda pregunta y así. Son 3 preguntas solamente. Entonces lancemos los grupos, por favor. ¿Cuánto tiempo les doy a los grupos? ¿Verdad? Son 6 minutos. 6, listo. Ponles 8 minutos, digamos. Bueno, listo, ya están volviendo. Muy bien. Bueno, bienvenidos de vuelta. Me faltó tiempo. Ay, no me digan que les faltó tiempo. ¡Qué Bueno, entonces delicia! Bueno, pues entonces, ¿qué hago? Vayan a ver, Patti, no sé si viste mi mensaje, ¿me puedes sacar otro Padlet para que Sí, podamos poner todas estas cositas ahí? sí, voy en eso. Listo, y mientras Patti hace esto, ustedes pongan una reacción de, de lo que de lo que ese ejercicio les trajo, qué sienten o cómo quieren. Acuérdense que en los 3 punticos hay un montón más que se abre. Augusta, igual. Ah, qué bueno que hicieron ese ejercicio. Tremendo. Me alegra un montón. Ay, miren, qué bueno. Me alegra muchísimo. Sí, porque aquí no se trata de lo que yo diga o lo que la ciencia diga, ¿no? Es lo que la naturaleza diga. Entonces todos podemos estar ahí, todos nos podemos conectar. Vale, Pati, gracias. Ya está el link en el chat, entonces si quieren ir allá y terminar de escribir
lo que todavía no pudieron decir o lo que ya dijeron, pero que quieren que quede ahí consignado. Les agradezco mucho. Bueno. Muchas gracias por escribir ahí. Como ustedes saben, estas son maneras de tomar nota colectivamente, entonces también todos pueden ver lo que otras personas también están escribiendo, ¿no? Y eso. Ahora les voy a mostrar un video. Y el video que les voy a mostrar tiene una característica muy interesante y es que permite ver como las funciones o los roles desde una perspectiva distinta. Entonces quiero que veamos el video y luego vamos a hacer una pequeña discusión sobre este video. Les comparto, me avisan por favor si escuchan. ¿Qué será? ¿Están viendo? ¿Cuál ventana están viendo? ¿Están viendo mi pantalla con un video, con un YouTube? Sí, es correcto. Okay. Díganme si escuchan también el audio, por favor. Sí. ¿Se escucha? Listo, veamos. Uno de los descubrimientos científicos más increíbles del siglo pasado ha sido la de las extensas cascadas tróficas. La cascada trófica es un proceso ecológico que comienza en la parte más alta de la cadena alimenticia y va saltando hasta llegar al fin de la misma. Un ejemplo clásico fue lo ocurrido en el Parque Yellowstone en Estados Unidos, cuando los lobos fueron reintroducidos en 1995. Ahora sabemos que los lobos matan a varias especies de animales, pero quizá no seamos conscientes de que dan vida a muchas otras. Antes de que los lobos volvieran, estuvieron ausentes 70 años. El número de ciervos, ya que no había quien los cazara, crecía y crecía en el Parque Yellowstone. A pesar de los esfuerzos humanos por controlarlos, habían causado una reducción de la vegetación a casi nada. Simplemente la borraron. Se la comieron toda. Pero tan pronto llegaron los lobos, aunque eran pocos, empezaron consecuencias asombrosas. Lo primero fue acabar con algunos ciervos, pero este no es el primer logro. Lo más importante fue que cambiaron radicalmente el comportamiento de los ciervos. Los ciervos comenzaron a evitar determinadas zonas, especialmente en las que eran presas fáciles, particularmente los valles y las gargantas, e inmediatamente esas zonas comenzaron a regenerarse. En algunas zonas,
La altura de los árboles se quintuplicó en solo 6 años. Partes desnudas de los valles se convirtieron rápidamente en bosques de álamos y sauces. Y tan rápido como esto ocurrió, los pájaros comenzaron a llegar. El número de pájaros cantores y de aves migratorias aumentó. El número de castores comenzó a crecer, porque a los castores les gusta comer árboles. Y los castores, como los lobos, son ingenieros del ecosistema. Ellos crean nichos para otras especies, y las represas que construían en los ríos servían como hábitat para nutrias, ratas de río y patos, y peces, y reptiles, y anfibios. Los lobos acabaron con los coyotes, y como resultado el número de conejos y ratones comenzó a aumentar, lo que se tradujo en más águilas, más comadrejas, más zorros, más mofetas. Cuervos y águilas calvas bajaron a alimentarse de la carroña que los lobos dejaban. Los osos se alimentaban de ella también, y su población comenzó a crecer, en parte debido a que había más moras creciendo en los arbustos regenerados. Y los osos reforzaron el impacto de los lobos, acabando con algunas crías de ciervos. Pero aquí viene lo realmente interesante. Los lobos cambiaron el comportamiento de los ríos. Comenzaron a serpentear menos. Había menos erosión. Los canales se estrecharon. Se formaron lagunas y rápidos. Todo esto es bueno para la vida animal. Los ríos cambiaron en respuesta de los lobos, y la razón fue que la regeneración de los bosques estabilizaba la tierra que se derrumbaba antes. Así, los ríos consolidaron su curso. De igual manera, alejar a los ciervos fuera de algunos lugares y que la vegetación se recuperara en la ladera del valle hizo que el suelo se erosionara menos, estabilizando todo. Así, un pequeño número de lobos no solo transformó el ecosistema de Yellowstone, una extensión gigantesca, sino también transformó la geografía del parque. ¿Cómo les pareció? ¿Puedo opinar, Melina? Espérame un segundo. Dime. Que si puedo opinar. Yo no sé qué pasa, deme un segundo porque se está como todavía. Se me está. Eso. Ups, perdón. Es que todavía seguía escuchando algo que siguió. Dime, Daniel, ¿ibas a decir algo? Sí. Sí. No, el video creo que está muy interesante y nos pone una perspectiva de realmente cómo la naturaleza se regenera con unos cambios. Me hizo gracia el hecho de que nos recordó mucho cuando se disparó la pandemia del COVID-19 a inicios del 2020, cómo el planeta empezó a regenerarse, ¿verdad? Cuando el hombre se tuvo que ver en la necesidad de quedarse en las casas, muchas fábricas se detuvieron, el transporte se detuvo y la misma naturaleza empezó a regenerarse otra vez en el planeta. O sea, los animales empezaron a salir a las ciudades, animales que nunca más se habían visto empezaron a aparecer. Los ríos y, por ejemplo, los canales de Venecia se empezaron a limpiar. China empezó a tener un aire más limpio y entonces creo que este video nos hace reflexionar de que la naturaleza sí se puede regenerar y que obviamente creo que todo inicia con un cambio, ¿verdad? Y ese cambio empieza por el poder de una persona. Entonces, ya solo el hecho de que un grupo de lobos hicieran un cambio en la naturaleza impulsó obviamente
una serie de cambios regenerativos que obviamente fueron propiciando otros cambios hasta obviamente lograr crear un nuevo ecosistema, ¿verdad? Entonces, sí quería comentar que me gustó mucho el video por el hecho de que me recordó de cómo la pandemia obligó al hombre a quedarse en la casa y cómo el planeta entonces y la vida empezó a recuperar lo que el hombre le había quitado. Muchas gracias. Y mire que el hecho de vernos como el obstáculo para la regeneración también es muy interesante porque pues, ¿qué es lo que tenemos que quitar del camino? Nosotros mismos, ¿sí? Como qué es lo que tenemos que quitar del camino para nosotros mismos regenerarnos. Eso es como la gran pregunta, ¿no? Casi que las ideas, por ejemplo, de que no somos nosotros los que estamos acabando la tierra, de pronto esa misma idea también puede ser un obstáculo para regenerarnos nosotros mismos, ¿sí? Porque puede ser un juicio que tenemos de una perspectiva muy cortica, tal vez, digamos como, no sé, nuestras enfermedades o nuestras experiencias personales con la regeneración de nuestro cuerpo también puedan empezar a hacerse mucho más claras cuando permitamos, por ejemplo, que las aguas fluyan, ¿no? Como cuando permitamos llorar porque de pronto me llegó, me desbordó una emoción y la puedo vivir donde esté, con quien esté, ¿cierto? Y de pronto, en vez de estar teniendo que controlarlo, ¿no? En vez de, y que las aguas fluyan dentro de nosotros también puede hacer que nuestras relaciones fluyan y eso también puede hacer que nuestras organizaciones fluyan mejor, ¿sí? Y cuando lo estaba viendo ahorita el video pensaba, uy, nosotros somos ese pequeño grupo de lobos en el mundo de la gestión. Así que podemos cambiar la geografía del planeta haciendo lo que tenemos que hacer, muy chévere. Por ahí también estaba diciendo Augusta que lo compartía en sus clases, ya lo compartías en las clases, un poco como desde la perspectiva biológica y me parece interesante traerlo como desde dos lugares. Uno es el lugar de las funciones biológicas, ¿no? Como el predador, que muchas veces no lo venden o no lo han vendido. La imagen del predador sea como el top de la cadena o como el malo del paseo, ¿no? Entonces, y cuando uno realmente lo ve desde una perspectiva sistémica, desde una perspectiva de las conexiones, se da cuenta que el predador es un facilitador. De hecho, es como que predar es incluso un servicio y un servicio que requiere mucha humildad en últimas, ¿no? O sea, los lobos no se ponen a matar por matar, ¿no? O sea, hay un tomar un animal que de alguna manera también se ofrece, que de alguna manera también dice, bueno, sí, ya llegó mi fin, ¿no? O sí, no es un asesinato, que es una perspectiva muy distinta a lo que nosotros hemos comprado como el proceso de depredar. Eso lo hemos comprado de Walt Disney especialmente, pero de Discovery Channel también. Sí, hay varios, incluso hay varios biólogos que han hablado de cómo los animales que son presas se ofrendan o que saben cuál es su momento. Y hay veces son crías, hay veces son los individuos más viejos, pero a veces también son individuos jóvenes que simplemente, pues digamos que es su tiempo, ¿no? Como que también hay una conexión pues de la cual no estamos conscientes, ¿sí? Nosotros sabemos muy poquito de las otras especies, entonces, pues también abrirnos a que haya otras posibilidades me parece interesante. Y bueno, pues no sé, me gustaría en este momento como que abran micrófonos y, y cámaras, a ver si
Si tienen algún otro comentario sobre el curso, sobre lo que acabamos de ver, si tienen algo que les sale del corazón, que quieran compartir. Y si no lo tienen, quiero que escriban, o sea, si lo tienen vamos hablando, pero los que no lo tengan, no lo quieran hablar así, lo vamos a escribir en el chat de la misma manera que lo hicimos al principio del curso. Entonces, por un lado, quiero que la reflexión es un poco hacia, y ya les doy la palabra, hacia cómo este curso ha transformado su manera de verse como seres vivos. Si lo ha hecho y cómo lo ha hecho. Entonces en el chat, pues yo ya tengo el nombre ahí en el chat, entonces ponen como una frase o sí, una palabra o una frase hacia dónde los ha movido. ¿Vale? Y mientras tanto vamos a escuchar a Jessica que levantaste la mano. Bueno, la levanté antes de que hiciera la pregunta, pero no, lo que quería era un poquito prenderme del comentario que estaba haciendo ahora el compañero y vos estabas agregando, y que tiene que ver con una de las joyas que planteabas, que cuál había sido, es mi manera de expresar lo valioso que ha sido para mí este aprendizaje y el esfuerzo de hacer el mapa. Definitivamente, mi campo, a diferencia de los compañeros, es el de la comunicación. Y me encontré la sorpresa, porque al principio se nos hace un poco difícil cuando empiezas a hablar de la parte de tu campo, la parte biológica, ¿verdad? La parte de la biología, uno dice, bueno, ¿y cómo me como yo esto con mi campo, ¿verdad? ¿Cómo hago esa relación, ese puente ¿cómo es? Ya no me recuerdo. Esta conexión. Transdisciplinaria, exacto. Sí. Esta conexión. Sin embargo, cuando nos invitas y empieza uno a hacer el mapa, se da cuenta que al utilizar los conceptos, ¿verdad? Encuentra muchísima relación. Entonces, de los principios de vida que nos compartiste, me doy cuenta que todo el ejercicio de la comunicación, incluso los 8 módulos del curso que yo doy, estaban completamente relacionados, ¿verdad? Cuando uno habla de los principios de alerta, fue increíble. O sea, cuando hacemos en comunicación cualquier recomendación, tenemos que estar entendiendo el entorno, prestar atención. El tema de las relaciones de los ecosistemas de mutualidad. Bueno, ahí yo hice algunas anotaciones, pero cada uno de estos principios de vida en el campo mío tienen, valga la redundancia, un gran espacio, un gran campo para poderlo expresar. Me queda una tarea que eso después tal vez lo aprenderé y describiré, y es que hay muchas técnicas desde el punto de vista de la comunicación que probablemente no se han explorado desde esa parte, ¿verdad? Técnicas o tácticas de comunicación, que lo damos per se, que es de la naturaleza, pero creo que ahí está un reto para nosotros los comunicadores en temas de innovación, ¿verdad? Y a mí otra perla es la diferencia que empezaste a explicar en el curso con la sostenibilidad, porque ese es otro de mis campos y desde la comunicación corporativa se ha quedado varado el tema ahí en sostenibilidad. Entonces, a mí lo personal me viniste a abrir camino para un nuevo aprendizaje y argumento para empezar a compartir con mis colegas un tema importante ahí, que es este, ¿verdad? Y que ayudar a la universidad para que todos nosotros podamos extender este aprendizaje, ¿verdad? Muchísimas Muchas gracias, gracias, May. Jessica. Y quiero contarte que también parte digamos, del diseño de profundización en biomímesis que queremos dar en la UCI ya para el público en general, uno de los puntos que estamos queriendo y que nos parece muy importante incluir tiene que ver con la narrativa regenerativa. Entonces y estamos trabajando ya para comenzar a ver a explorar esas posibilidades de curso de narrativa regenerativa, obviamente ligado hacia otras cosas, pero que sí
que sí se da, y no solamente para, para, digamos, los comunicadores, sino para realmente la comunicación de lo que es la regeneración, em, que me parece muy interesante en términos también de docencia, ¿no? De cómo lo contamos, cómo contamos esto, porque pues no sé, o sea, hay personas que me dicen, hicimos este curso, o sea, Tania, por ejemplo, me estaba en un momento comentando como y empezamos el curso y ya la misma pedagogía que estabas usando ya no era exactamente la misma que a la cual yo estoy acostumbrada, ¿no? Y ella está haciendo, terminando un doctorado en educación, entonces estaba como muy interesada como en esa parte de cómo aplicar el pensamiento sistémico a la misma docencia, o sea, todos de alguna manera también estamos obligados a entender cómo narrarlo. Entonces, Sí, qué súper bueno. interesante. Bueno, Sí, no, vamos a muy ver bueno. cómo lo organizamos para este semestre, al final del Gente. semestre, ya tener todo eso. Sí, pero qué Gracias. bueno, gracias Jessica, súper chévere. Bueno, ¿alguien más quisiera decir algo? Sí, yo quería hacer un comentario. Bueno, el curso verdaderamente me gustó mucho. Hay cosas que tal vez no entiendo mucho, pero tiene que ser mucho de ese pensamiento sistémico que se estaba comentando. De hecho, hice el ejercicio y encontré ciertas relaciones. Este término de biomimesis, yo lo había escuchado ya hace bastante tiempo atrás con un diseñador, pero eso fue una conversación de 15 minutos. Ahora, digamos, ya con un poco más de conceptos, me acuerda mucho de aquel momento porque hasta recuerdo que en algún momento habíamos hecho un tipo de invento que emulaba una palmera para un sistema antihuracanes. Entonces, fue muy interesante, digamos, haber tomado el ejemplo de la palmera, que el huracán lo toma, le da vuelta y todo, y cuando termine el huracán, ahí está la palmera en el mismo sitio. Entonces, ahora que ya hay más profundidad en este curso, me encantó porque lo saca uno mucho de su sistemática, digamos, pues, muy de cuadros, de reglas. Y este curso definitivamente lo revuelca, digamos, le cambia las ideas y tal vez por eso a veces le cuesta uno entender algunas cosas, pero definitivamente me gusta y me gustaría seguir investigando y seguir avanzando un poco más en este tema. Más bien le agradezco mucho el tiempo y el curso que verdaderamente le mueve a uno el piso, si lo queremos ver así. Bueno, Gracias. bueno, pues muchísimas gracias. Yo espero que todos puedan subir sus mapas a la plataforma, porque a mí sí me gustaría poder como darles retroalimentación un poco más detallada, porque yo creo que ese es un proceso que vale la pena, o sea, ya uno metido a aprender a amarrarse los zapatos, pues tiene que terminar de amarrárselos, porque si no, pues no funciona, ¿no? Entonces, pues por favor, no se les olvide subir eso a la plataforma para que yo pueda tenerlos como centralizados y de mejor acceso. Pues también decirles que voy a mandarles una retroalimentación un poco más profunda y para pedirles que por favor la llenen y esto con la mayor, digamos, yo hago varias lecturas de toda la información que ustedes me han dado, de todos los juegos, de todo el chat, de todo eso, a varios niveles, para poder entender con la retroalimentación que ustedes me van a mandar, para poder entender cómo voy a diseñar mejor ese siguiente paso del aprendizaje, ¿sí? Porque no se trata como de darles un feedback del mapa y dejarlos ahí como, bueno, ya listo, aprendieron, ¿sí? Sino como de cómo va a ser esa segunda etapa de aprendizaje, porque siento que todos ustedes pues no solamente están muy interesados y que realmente, sino que la UCI está muy interesada en que todos ustedes sigan interesados y sigan profundizándola. O sea, la idea es que la universidad sea o sea, que lideremos la regeneración, especialmente en el mundo hispano,
y que podamos decirle a muchas personas y que podamos mover muchas cosas para la regeneración planetaria. Entonces, mientras más podamos nosotros profundizar y entender cuáles son las necesidades de cada uno, ¿sí? Como qué necesidades, por ejemplo, de la narrativa o como las necesidades de aplicación tecnológica o de entender mejor el puente con el diseño, de entender mejor el puente con otros campos o con, sí, como todo esto que ustedes como personas y como integrantes de la UCI realmente requieren y identifican como necesidades, pues es como lo que realmente necesitaríamos recoger. Entonces, por favor, contesten la encuesta, ya que no nos vamos a volver a ver aquí en este corto periodo, pero muy sustancial. Entonces, bueno, Peggy, cuéntame. No, que una de las cosas ricas y valiosas es que cuando compartes, por ejemplo, todos los proyectos yo soy muy visual, entonces a mí se me abre, digamos, una perspectiva y yo decía, si yo hubiera estado en ese proyecto, seguro jamás sale de esa manera porque solo el hecho de la transdisciplinariedad, ¿verdad? Y de cómo integramos a gente que tal vez en ningún otro momento se nos hubiera ocurrido, para mí eso fue, digamos, súper revelador. Entonces, a mí me encantaría, Melina, si es posible, que se haga como un repositorio de esos, digamos, más allá del curso, sino de esas experiencias ya en productos tangibles, digamos, que se van construyendo, como para que uno también tenga esa posibilidad de ver de ver, digamos, la regeneración desde cómo se está transformando las cosas. Sé que obviamente que como universidad tenemos Costa Rica Regenerativa, pero la idea es que no se quede ahí. Entonces, cómo compartir esa información y esa, digamos que esa vivencia y esa experiencia sería muy revelador, digamos, si los profesores tenemos acceso para poder ir integrando con los estudiantes también el que ellos digamos, desafiarnos como en esa vía. No sé si me expliqué y utilicé las mejores Yo palabras. entiendo lo que necesitas, pero quiero ser un poco más, pero me gustaría saber exactamente a qué te refieres, como a los ejemplos o a los mapas que yo hice Sí, por ejemplo, a mí me quedaron súper grabados los ejemplos que vos nos compartiste, ¿verdad? Pero Sí. entiendo que también la universidad va a empezar a generar proyectos en distintos campos desde la regeneración. Entonces sí creo que esa integración del conocimiento es importante tener acceso porque, como decías, no es que hoy existe algo, o sea, no es como que hay una biblioteca ¿verdad? Ujú. De eso y Sí, de la eso. experiencia y de la vivencia que se va a empezar a generar. Entonces creo que hay un desafío que tenemos tal vez como universidad para poder hacer como que ese conocimiento sea compartido entre todos, ¿verdad? Porque obviamente aquí estamos de todas las disciplinas que tiene la universidad, entonces creo que eso... Ok, Peggy. De todas maneras, punto. súper. Gracias. Los ejemplos que yo les mostré en la plataforma están en formato de PowerPoint, ¿no? Pueden bajarlos y utilizarlos directo en las clases con las imágenes. Hay también vínculos para que profundicen los ejemplos, ¿no? Como artículos o las páginas web o cosas así para los que ya hice para este módulo, pero sí, obviamente que faltan muchos, o sea, que sería muy interesante. De todas maneras, acuérdense que en la página de asknature.org, voy a ponérselas acá, es una, ay, es un poco ese depositorio también que hablas, ¿no? Como que uno es una página web, es una base de datos organizada por función. Entonces, no sé, tú quieres, está en inglés, obviamente, pero uno le pone disminuir la fricción, ¿no? Y está mucho como con términos tecnológicos. Ya vi a Leonardo levantando la ceja.
Entonces uno le pone funciones de ese tipo y le salen estrategias biológicas que cumplen esa función, de un poco traducidas, digamos, ya como dentro de la metodología biomimética, si se acuerdan, había como un momento en que no es solamente la información biológica, sino cómo se puede interpretar esa información biológica. Entonces, digamos que hay muy pocos ejemplos así y no hay en español. Entonces, sí, efectivamente, Peggy, eso sería como un proyecto interesante para la UCI. Gracias. Dale, Patti. Bueno, primero dos cositas quería comentar. La primera es agradecerle a Melina y a todos los profes que han estado todas estas semanas, pues aquí de noche compartiendo y construyendo y creciendo también en un tema que es retador, pero que bueno, con buen ánimo están todavía por acá. Y segundo, lo que quería comentar también es de que en base a esta experiencia, nosotros como CMT, que siempre los pasamos molestando de que tienen que meter en sus cursos el tema de desarrollo regenerativo, creo que también hacemos una reflexión a lo interno de que no debemos como presionar, sino que realmente con estos puentes de transdisciplinaridad encontramos como ya hay vínculos, ya hay temas del desarrollo regenerativo permeados en cada curso, como lo encontró Jessica, y que también a nosotros pues nos ayuda a poder guiarlos y pues por lo menos a sugerirles qué cosas también pueden hacer. Entonces de verdad creo que para nosotros es una buena herramienta también lo que hemos practicado en estas semanas. Y lo otro también que quería aprovechar el espacio, que ahora tenemos pues 25 profes por acá. Empezamos este año con un proceso de capacitación docente, empezamos este año con Melina, pero durante todo el año vamos a tener diferentes actividades para poder involucrarlos en todo lo que se hace dentro de la UCI para fortalecer lo que son todas las competencias docentes. Entonces, en las próximas semanas van a recibir más información sobre un plan de capacitación que junto con don Ramiro, pues tenemos pensado empezar a realizar, unos muy específicos para la facultad de don Ramiro, pero otros que van a ser para todas las facultades. Entonces, pues los vamos a estar invitando a que participen y a que, pues ojalá que esta comunidad docente y este nuevo organismo que empieza a surgir con este curso, pues también siga vivo y podamos seguir manteniéndolo. Y de nuevo, gracias a Melina por el espacio. Bueno, ustedes, muchas gracias, Patti, por todo, y a Ramiro, y a todos, y a Wendy, y a Fernando. Entonces, pues me alegra mucho. Laura está diciendo que te ayuda a entender mucho mejor qué es este tema de la regeneración. Gracias, me parece fantástico que eso ocurrió. Entonces, pues ya pasándose un poquito del tiempo, entonces pues nada, les agradezco mucho y pues espero que es como les digo, contesten la encuesta y yo también les estaré dando la retroalimentación, suban los vínculos, eso me parece que solamente les daré retroalimentación a los que tengan los vínculos ahí, pero vale. Muchísimas gracias a todos. Gracias a usted, Melina. Buenas noches. Gracias, Melina. Buenas noches. Gracias, compañero. Muchas gracias, Melina. Buenas noches. Muchísimas gracias. Gracias, Melina. Un abrazo. Gracias, buenas noches. Buenas a todos. noches para todos. Buenas noches. Gracias. Buenas Buenas noches. noches. Nos hablamos. Un gusto, Melina.